haciendo nuevamente la enucleación, o sea, ir sacando todo el lóbulo desde la parte distal de la vejiga hacia la vejiga. Entonces, acá lo que tenemos es todo el lóbulo que lo estamos separando, hacemos un corte en hora 11. Fíjense que el sangrado es realmente bajo, casi no tenemos sangrado, porque el láser lo que va haciendo, aparte de ir cortando, va coagulando todo el tejido prostático y todos los vasos que uno va viendo. Entonces eso nos permite que el sangrado sea mucho menor. Y a su vez no tenemos tiempo para la cirugía, o sea, no tenemos un tiempo límite, porque estamos utilizando solución fisiológica. Entonces, una vez que ya tenemos marcados las dos líneas, vamos haciendo toda la enucleación desde el verumontanum hacia la vejiga para liberar todo ese lóbulo. Y aquí lo que vemos es el verumontanum, y fíjense cómo ha quedado bien abierta toda la loge prostática, ¿sí? Fíjense que todo esto es loge prostática, y recién aquí nos encontramos con la vejiga. Y aquí tenemos ya el lóbulo lateral suelto dentro de la vejiga. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer posterior a esto es ir a sacar esos lóbulos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante lo que se llama un morcelador. El morcelador en sí es un aparatito que lo que va haciendo es dando succión y tiene como si fuese un shaver, va triturando todo el material, es como una gran piraña, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la vejiga, porque si agarra la vejiga la perfora. Entonces lo que va haciendo es triturando el tejido, los lóbulos que hemos dejado dentro de la vejiga, para obtener ese material para mandar a anatomía patológica. Es como una mini primer dentro de la vejiga, exactamente, exactamente. Bueno, nosotros en el hospital italiano desde el 2000 al 2009 hemos realizado ya 600 pacientes con láser holmium de próstata, enucleación. Hemos tratado próstatas entre 20 y 143 centímetros cúbicos de volumen. El tiempo, la contra que tiene es que es un poco más prolongado que en las cirugías convencionales. La sonda vesical en promedio lo tuvieron 50 horas, pacientes que lo tuvieron dos días y pacientes que lo tuvieron más tiempo. Esos pacientes que lo tuvieron más tiempo era porque con el morcelador agarramos la vejiga y le hicimos un agujerito a la vejiga, entonces tuvimos que dejar la sonda para que cicatrice. Y el promedio de internación fue de 8,2 horas, el paciente que estuvieron 4 horas internado y el paciente que estuvieron 3 días. La curva de aprendizaje es... larguísima, larguísima. Sí. A mí se me ocurre que es difícil encontrar el plano. Larguísima. Y el terror de, sobre todo abajo, de meterte subtrigonal. Sí, meterte subtrigonal. Sí, sí, es larga. Ahora vas a ver que lo digo acá porque es uno de los puntos en contra principales que tiene esta cirugía. Con respecto a los scores, a los síntomas del AUA, lo que hablábamos al principio de la Asociación Americana de Urología, en el preoperatorio los pacientes tenían síntomas moderados a severos, mientras que al año de la cirugía, fíjense cómo han mejorado, están con síntomas leves, 4,8 pacientes están realmente orinando muy bien, y con un flujo máximo que iba en 9,1 mililitros por segundo, recuerden esto es la flujometría, luego del año 22 mililitros por segundo, o sea que el flujo ha mejorado realmente. Con respecto a las complicaciones que hemos tenido, el 31% de los pacientes tuvieron disuria al mes, que eso es lo que se habla siempre del láser. En la resección transuretral la disuria también existe, es un poco menor, eso es real, y a los 6 meses de la cirugía solamente 6 pacientes o 600, o sea un 1% seguía con esa disuria, con ese ardor en la micción. Tuvimos 2 lesiones vesicales con morcelador, lo que les decía anteriormente, 4% de pacientes con retención aguda posterior, estos se dieron solamente dejando una sonda colocada, dándole un corticoide para que relaje y se desinflame la zona prostática operada y el paciente después orinaron normalmente, 3% con hematuria, solamente un paciente fue reintervenido. Tuvimos 2,5% de estrellez uretral, que es lo que hablábamos anteriormente. Al entrar en la uretra uno tiene el riesgo de que después la uretra haga una cicatriz y cierre ese conducto. Y un paciente, 1% de un tabique vésico prostático. Ahora, ¿qué pasa si nosotros comparamos la enucleación holmium con la RTU? Que es lo que siempre se plantea en general, ya que la RTU es el gold estándar. Hay varios trabajos, entre esos hay un trabajo randomizado de Gilling, que es el primero, el precursor de lo que es el láser holmium, en donde comparó próstatas mayores de 40 gramos y el resultado a los 2 años. Y con un seguimiento de 2 años, 30 pacientes por grupo, o sea, quizás un grupo medio corto, pero vieron que en próstatas con promedio de 77 gramos
y 70 gramos, no hubo diferencias significativas en cuanto a los síntomas post-operatorios, síntomas del score de Ley-UA, ni tampoco versus el flujo máximo, y solamente tuvieron que sí reoperar a 2 pacientes en la rama de la resección transuretral, con menor morbilidad en el grado del láser Holmium de próstata. Por otro lado, si evaluamos este metaanálisis que compara también la enucleación con la resección transuretral, nos muestra que no hubo diferencias tampoco en el flujo máximo y en el score de la UA, pero sí en la enucleación prostática con láser, lo que sí hubo fue menor sangrado, menor tiempo de sonda y menor tiempo de hospitalización. Por lo cual, esto es lo que conlleva en el mundo, ya sea Estados Unidos, americano o europeo, a que el paciente se haga un láser de próstata hoy en día. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen sondas, habitualmente en Europa, son pacientes que quedan internados, son pacientes que no se van a casa con sonda como quizás hacemos en la Argentina. Entonces es un paciente que al sistema social de por sí le conviene que el paciente se recupere antes, y en donde los síntomas y lo que uno busca, que es el resultado postoperatorio, son similares en uno y otro caso. Y sí, lo que tiene de ventaja la RTU es que tuvo menor tiempo quirúrgico en este estudio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se mantendrán estos resultados en el tiempo con respecto al láser? Hay un estudio que hizo Gilling en 6 años de seguimiento, en donde vio que en seguimiento a 6 años se mantuvo la misma mejoría en cuanto a los síntomas del score de la Asociación Americana, y que el flujo máximo siguió siendo bueno con respecto al preoperatorio. ¿Hasta qué tamaño de próstata se puede operar con láser? Nosotros tomamos como límite 150 centímetros cúbicos, creemos que también es por una cuestión de curva de aprendizaje, quizás más adelante podamos ampliarlo. Hay un trabajo que presenta Linkman, que lo presentó en el Journal of Endocrinology en 2009, en donde presentaron próstatas mayores de 175 gramos, o sea, todo lo que nosotros decíamos que próstatas más grandes de 150 se tienen que operar por cirugía abierta, ellos lo están haciendo con láser, están operando estas próstatas de 390 gramos. La verdad que me parece muy grande y creo que esto no es para cualquiera, esto es para alguien que tiene quizás la habilidad de Linkman para realizarlo. Pero acá lo que hablamos fueron 57 pacientes en donde tuvieron resultados muy buenos en lo que fueron los síntomas pre y post, y con un flujo postoperatorio con muy buenos resultados también. Ahora, si nosotros decimos que la enucleación prostática es buena comparada con la RTU, tenemos que compararlo entonces con la cirugía abierta, que es la que sirve para próstatas más grandes de 80 gramos, y hay un trabajo que presenta Kantz y Lerich, en donde comparan la cirugía con enucleación prostática y la cirugía abierta, en donde ven que los gramajes en cuanto a próstatas resecados son comparables, que los tiempos quirúrgicos en la enucleación prostática mayor han sido en la cirugía con láser que en la cirugía abierta, que la pérdida de sangre ha sido mucho menor en láser de próstata, con unos resultados significativos, el tiempo de sonda mucho menor en el láser que en la cirugía abierta, la internación mucho menor, y obviamente ninguno de los pacientes se ha transfundido en el láser de próstata. Y tampoco en los resultados finales tuvieron diferencias en cuanto a la sintomatología postoperatorio y en cuanto al flujo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el láser de próstata es una cirugía que tiene buenos resultados en cuanto a lo que uno busca, que es que el paciente orine mejor, comparado también con la cirugía abierta. Sí. Viendo eso, el trabajo, no sé lo del Holmium, ¿no? Pero la cirugía